Bueno, aquí no es tan, la historia no es de algo de santidad como es el caso de la Plaza de la Monja. Aquí en esta calle, en la calle Catalanes, en una casa de aquí de la acera de la izquierda, se produjo, finales también del siglo XIX, un asesinato. Además, un asesinato envuelto en una historia bastante rocambolesca. Ahí vivía una familia importante de Motril y, bueno, una de las criadas se queda embarazada y cuando da a luz no decide nada más que matar al niño. En aquella época eso estaba muy mal visto, deciden matar al niño. Es un tema que aparece recogido en los periódicos de la época. Deciden matar al niño y enterrarlo en el sótano de la casa. Evidentemente aquello no se pudo ocultar demasiado. Una de las mujeres, de otra de las criadas, una mujer mayor, lo vio, se dieron cuenta, lo denunció a la policía, pero la familia, que tenía pues bastantes relaciones en Motril, pues decidieron que había que ocultar aquello y hacer pasar a la criada mayor que había visto a la otra muchacha dar a luz y enterrar al niño. Decidieron hacerla pasar por loca. Incluso el dueño de la casa la amenaza con una pistola y la hacen pasar por loca hasta tal punto que las encierran en el manicomio en Granada. Aquella mujer seguía contando la historia de que allí habían matado a un niño, que había habido un parto ilegal, que habían matado a un niño, pero eran pues fantasías de una mujer mayor que había perdido la cabeza. Pero uno de los policías motrileños de aquella época va a visitar la Granada, al manicomio, y se cree la historia. Se cree la historia hasta tal punto de que consigue convencer al comisario de Motril, consigue convencer a la policía, al jefe de policía de Motril, de que se excave en el sótano para ver si es verdad lo que aquella mujer contaba. Y efectivamente excavan en el sótano y se encuentran el cadáver metido en un saco de un niño recién nacido. Evidentemente la justicia actúa, detienen al dueño de la casa, detienen al médico que apoyó el tema, detienen pues a varios miembros de amigos de él que lo habían tapado el tema del crimen y curiosamente pues van a la cárcel, pero curiosamente en la casa, a partir de unos pocos años después, el hombre vuelve, no estuvo demasiado tiempo en la cárcel, vuelve de la cárcel y en esa casa empiezan a oírse lamentos de niños, empiezan a oírse lloros de niños por las noches. Ese fenómeno se mantuvo en Motril durante varios años, hasta que de aquello desapareció, aquello no volvió a repetirse y aquel crimen se olvidó en la memoria de Motril hasta que pudimos recuperarlo pues, de las páginas de los periódicos granadinos de la época. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que todavía se sigue oyendo el lamento del niño en el sótano de la casa. Todavía, 50 o 60, 100 años prácticamente después, se sigue oyendo algunas veces el lamento del niño en el sótano de la casa. Es otra historia, en este caso una historia negra o una historia de asesinato, pero sí que es verdad que la historia traspasó también el tiempo, traspasó gracias a la prensa, a los medios de comunicación, el tiempo de la época, y también fue otro de las casas que decían que constantemente se oían lamentos, se oían lloros de un recién nacido en la casa. Y estoy hablando que cuando esa historia la cuentan en Motril, ya habían pasado 8 o 10 años posteriores al asesinato de aquel recién nacido. Es el momento que empiezan a contarse las historias de que esta casa, de este lado de la calle de Catalanes, estaba embrujada, de que aquella casa estaba embrujada y de aquella casa había algo extraño. Y efectivamente, muchísimos de los motrileños me lo contó una persona que dice que su padre fue testigo de aquel tema, pues evidentemente muchos motrileños se creyeron la historia de que aquella casa antes de venir. Incluso los propios dueños la vendieron. Incluso poco tiempo después, quizás relacionado más con el crimen y tal, se quitaron la casa del medio, vendieron la casa y un poco tiempo después la casa se mantuvo. Hoy no existe, hoy se derribó, no existe tampoco la casa de la calle Catalanes, la casa embrujada del niño muerto, como lo decían, de la calle Catalanes. Pero además aquí hay otra historia curiosa. En esta no tiene nada que ver con fantasmas, en este caso no son apariciones ni nada por el estilo. En esta casa vivía un político de la época
también del siglo XIX, y yo no sé si muchas veces las cuestiones políticas hasta funcionan así. Antes de las elecciones, este señor tenía en su dormitorio un crucificado de bastante tamaño, un Cristo de bastante tamaño, y empezó a llorar. El Cristo lloraba hasta tal punto de que se hizo famoso también en Motril aquel Cristo, y estoy hablando de 1886 exactamente, 1886, aquel Cristo empezó a llorar. Los dueños de la casa era un político que se presentaba a las elecciones para el Parlamento, para el Congreso. El dueño de la casa llama a los agustinos certifican que el Cristo lloraba, y poco tiempo después terminan las elecciones y el Cristo deja de llorar. En ese momento este hombre se hizo famosísimo en Motril por el Cristo que le lloraba en el dormitorio de su casa. Seguimos.